Saludos audiencia, este es el lunes 15 de mayo, semana crucial de angustias y tensión para el pueblo ecuatoriano, para quienes nos gobiernan. Eso incluye a los adherentes y a la oposición. Frente a esto, un pueblo, una ciudadanía con serias carencias y necesidades insatisfechas, sin empleo, con un manejo económico realmente deficiente, sin inversión, sin ingresos, con una inseguridad inédita donde cunde y se extiende como una metástasis el crimen organizado, el narcotráfico. Es decir, este es el Ecuador que nunca hubo y que ahora lo hay. ¿Dónde está la raíz de todo esto? En el pueblo engañado, en el pueblo mentido, sin conciencia política suficiente, que va y vota al impulso de emociones y que, vaya, sí, se deja o nos dejamos engañar como si fuéramos niños de pecho. El actual presidente de la República, Guillermo Lasso, nos engañó. Nos presentó una imagen y una serie de propuestas y de compromisos que eran simplemente una carnada y un anzuelo para llegar al poder y cumplir sus intereses grupales, sus intereses personales, sus intereses económicos, su condición de banquero y nada más. Y llegó sin ninguna experiencia política. Es extraño porque el señor Lasso ha estado en la vida pública expuesto mucho tiempo antes de ser o de aspirar a la presidencia de la República. Recordemos que fue gobernador del Guayas del expresidente Maguad. Raro y extraño que un hombre así no haya contado con un equipo de gente confiable. A la final, cuando el Consejo Nacional Electoral lo proclamó, porque a la segunda vuelta, hoy se sabe, pasaron Arauz y Yacu Pérez, en un Consejo Nacional Electoral donde cunde y está instalado el fraude electrónico desde el año 2010. Una programación que con un simple cambio en el chip, las votaciones se tergiversan, pues es el mismo fenómeno electoral de la ex Unión Soviética, de los países de Europa del Este, de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de la Argentina. Si algo tendríamos que hacer los ecuatorianos es exigir una renovación profunda y total del sistema electoral. Y ojalá pudiésemos volver al conteo manual, porque les digo, y este no es el tema de hoy día, tengo documentos cómo enseñar a ustedes, mostrar que esto es así. La democracia vive víctima de un fraude crónico y permanente. Por eso Latinoamérica está bajo la toma, la invasión de esta gente. Porque lo propio sucede en México, en Argentina, en Bolivia. Ya he enumerado yo los países y ahora en el Ecuador. Entonces Lasso fue proclamado en el Consejo Nacional Electoral. Allí no se respetó la voluntad popular y esa proclamación se hizo gracias a un pacto con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, que manejaban a la señora Acero, al señor Cabrera, al vocal Verde Soto, al vocal Pita y alguien más, porque son 5. Entonces hubo un pacto que luego el señor Lasso lo rompió. Lo rompió con el correísmo y rompió con los socialcristianos. Pero bueno, en todo caso,
Como se entenderá, eso no es la democracia. Esa es una manipulación, un manoseo y una falsificación de lo que conocemos como democracia y respeto al sufragio universal. Bien. Hoy estamos sufriendo los ecuatorianos tras 2 años de desgobierno, de descontrol, porque esto es así. Estamos viviendo un escenario en el que están interesados esos de allá, los de arriba, allá entre blancos. La ciudadanía y el pueblo, como dije, aparte, extrañada, aislada, desatendida. En lo que va de uso de razón que tengo, que son varias décadas ya, nunca he visto, créanmelo, a un gobierno tan desatinado, tan desprovisto, tan desarmado de manejo político. De resultas de ello es lo que estamos sufriendo, lo que el propio gobierno teme y lo que la oposición, gobierno y oposición, hoy utilizando las armas secretas y sórdidas de la compraventa de conciencias, de la oferta en baratillo de prebendas y de privilegios, contratos, nombramientos de embajadas, consulados por parte del gobierno, claro, y por otra parte y otro lado, el gran dinero a borbotones, el dinero en baúles, el billete en cajas del crimen organizado y el narco. Hoy se están definiendo las cosas en las próximas 24, 48 horas, 72 tal vez, por el manejo de 2 colosos financieros y económicos, ambos non santos, el poder político y económico del propio gobierno y el poder económico y político descomunal de las organizaciones del crimen y de sus aliados políticos. Miren, quiero poner un par de ejemplos nada más de la falta de pericia, la falta de sentido común del mandatario Guillermo Lasso. Ahora último, empujar a un hombre impopular, respetable pero impopular, el doctor Osvaldo Hurtado, que en una de las últimas elecciones presidenciales sacó el 1,02% de los votos. Como dijo alguna vez Correa de él mismo, es encargarle la defensa a un cadáver político, a un cadáver mal sepultado, a un hombre políticamente descalificado, no moralmente, no éticamente, políticamente descalificado. Él ha estado deambulando por los medios de comunicación defendiendo lo indefendible, diciendo que el gobierno tiene buenas cifras económicas, que no es un mal gobierno, que es un gobierno exitoso. ¿Quién le cree al doctor Hurtado? Un error. Otro, el gabinete del señor Lasso, entre el cual gabinete lo más ostensible, pintoresco, casi cómico, es haber nombrado como secretario de Seguridad a un señor Diego Ordóñez, de la exdemocracia cristiana, y gobernar con ellos, y gobernar con una serie de correístas, con la ministra de Educación a la cabeza y otros más, mandos medios, porque ¿quién le está tendiendo la alfombra roja para un retorno de Correa y del correísmo al manejo y al saqueo del país? Es el presidente Guillermo Lasso, que hoy sufre las consecuencias, porque al romperse los pactos, pues se le volvieron en contra. Vamos a los hechos últimos. El de ayer domingo, cuando el señor doctor Saquicilí, o algo de eso, presidente de la Asamblea, Saquicela, gana con 97 votos. La primera
vicepresidenta, una señora Marcela Holguín, insigne comunista y correísta, gana con 98 votos. Y el señor Fernando Torres, social cristiano, segundo vicepresidente, gana con 100 votos. Entonces, estos son votos que son más que 92, que son los que se requieren para destituir al presidente de un juicio político. Juicio que se va a dar y que tiene que respetar los procedimientos. A propósito de esto, frente a la inminencia de una destitución, porque el grave punto en contra que tiene el presidente es que cuenta a este momento con un 92% de desaprobación del país. 92%. Eso es terriblemente grave. Nadie, salvo unos señores de las cámaras, otros constitucionalistas de última hora, otros del Troll Center del señor Lasso, en fin, que son una minoría total y absoluta, casi pintoresca, están en las redes sociales pretendiendo defenderle, pero el 92% de los ecuatorianos se siente defraudado, está en contra del señor Lasso. Esa es una punta de Damocles que pende sobre su cabeza. Y así, insisto, ¿quién lo quiere defender? Si es que en el juicio político y en los debates, llegada la votación, se refrendan los 98 de Saquicela, 97, los 98 de Marcela Holguín, los 100 de Fernando Torres, el señor presidente está fuera. Está fuera. Por supuesto. Tiene una opción él frente a esto que es inminente, que es posible y es probable. Si es que no logra vencer económica y financieramente, ¿no es cierto?, la rifa de conciencias y le gana la postura, pues la oposición y las organizaciones irregulares que respaldan a esta oposición. Si es que esto sucede, el presidente de la República teme un calentamiento en las calles. Si es que se decide por la muerte cruzada, que le parece a quien habla, la mejor, la cívica, la patriótica decisión que podría tomar el presidente aún con su propio sacrificio. Es decir, en un país donde todo está mal, todo está podrido, el ejecutivo podrido y corrupto, la legislatura no puede ser más lodosa, no puede ser más cloaca, la justicia absolutamente corrompida y el sistema electoral invadido por un fraude crónico. Una prensa que al no tener los auspicios de la empresa privada por implosión de la economía, se ha echado en brazos del Estado y del gobierno. Y también está dedicada a defender, pues, lo indefendible. Así es. Entonces, la opción que queda, si el señor Lasso se decide, archiva, evita su arrogancia, su prepotencia, su creencia de que lo sabe todo y lo puede todo, porque es un arrogante, un prepotente y un sobrado en términos comunes. Si él archiva eso y asume una postura de humildad y quiere realmente pasar a la historia, removerlo todo porque todo está podrido, llame a la muerte cruzada, que dicho sea de paso no existe como tal, como concepto en ninguna parte de la Constitución ni de la ley. No habla la Constitución en el artículo 128, 129, 130, 131 de ninguna muerte cruzada, sino de la facultad que tiene tanto el presidente cuanto la propia Asamblea de deshacerlo todo mediante un juicio político.
para que durante 6 meses el propio presidente pueda gobernar, pero habiendo llamado a elecciones presidenciales y a elecciones de nuevos asambleístas. Claro, como dije hace un minuto, a los asambleístas de esa alternativa no puede gustarles, porque saben que se van también a su casa. Y si llegara a suceder, puede también pasar, como he dicho hace un momento, un calentamiento peligroso, tal vez sangriento, en las calles. Movilizaciones impulsadas por los propios perjudicados, por los propios defenestrados, por los propios enviados a su casa. ¿Qué le quedaría? Que Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fuerza Pública, nos garanticen la paz y se movilicen, pues, los cuerpos policiales, las divisiones, las brigadas, los batallones y el bramido de los tanques para evitar una conmoción. Conmoción que ya puede ser aludida, ya puede ser pretextada, porque tenemos un promedio de 25 asesinatos diarios por parte del crimen organizado y 25 muertes trágicas diarias. Son una conmoción nacional, pues no nos demos las vueltas. Así es. Pero bueno, volviendo al principio y a una síntesis, esto nos sucede porque se nos engañó. El señor Lasso nos engañó, ha sido incapaz de gobernar y lo que nos muestra hasta hoy es una sucesión indetenida e indetenible de errores crasos, de falta de pericia, de experiencia. Él puede pararse de cabeza, darse de carpados, hacer acrobacias, diciendo que los que de esto le acusan están equivocados. Los hechos son flagrantes. No tiene con quién gobernar. Tenía un partido mínimo, ínfimo en la asamblea, el Creo, que con compraventas llegó a 25, 30 votos. Ahora no significa nada. Inclusive, el día domingo, ayer, le acaban de quitar una presencia en el Consejo Administrativo de la Legislatura, que es una instancia apetecida por todo el mundo, por legisladores, por partidos políticos. Hasta eso se lo quitaron a Creo. El presidente no tiene nada, está huérfano, está solo y está desaprobado por la inmensa mayoría de los ecuatorianos. Como dije y repito, no existe nominalmente, conceptualmente, la frase muerte cruzada. Artículos 128, 129, 130 y 131 nos hablan de la facultad de destituir al presidente de la República, o facultad que tiene tanto él mismo como la propia Asamblea. Él andaba a llamarle muerte cruzada, pero esa es una alternativa donde, borrón y cuenta nueva, todos se van a su casa. Todos se van a su casa. Así es como estamos, amigas y amigos, pobre país, pobre ciudadanía, pobre sociedad, y no pobre, millonario, rico, corrupto, todo el Estado y su institucionalidad. Me olvidaba también de los clérigos. Los clérigos, la conferencia episcopal, acreedora de los bonos global, calladito y en silencio. El señor vicepresidente Borrero, calladito y en silencio también, esperando, pues, que las barajas del tarot le favorezcan. Y claro está, es mucho más fácil gobernar los próximos 2 años con un señor Borrero que no está todavía erosionado, que está entero, que gobernar con un hombre descalificado, devaluado y sin respaldo como Lasso. Vamos a ver qué desenlace tiene esto
en un máximo de 72 horas. Muchísimas gracias. Hasta mañana.